¿Qué tal? Soy Juan Manuel Ortega Riquelme. Sean bienvenidos a esta emisión de la serie Voto Informado, un espacio de diálogo entre los representantes de los partidos políticos y los ciudadanos, una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que tiene la finalidad que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder emitir un voto razonado en las próximas elecciones. El día de hoy le damos la bienvenida a Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo. La dinámica del programa es como sigue. El programa está dividido en 4 bloques de preguntas y respuestas. El primero de ellos estará dedicado al tema economía y desarrollo. El segundo a seguridad y justicia y el tercero al tema participación y sociedad civil. Las preguntas fueron elegidas previamente mediante sorteo. Serán realizadas por el público presente constituido por estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de la UNAM y el invitado contará con hasta 3 minutos para poder responder a cada una de ellas. Antes de iniciar el primer bloque y al final del cuarto bloque, el invitado contará con 4 minutos para dar un mensaje de inicio y cierre respectivamente. Comenzamos con la fijación de la postura del señor Anaya. Por favor, señor Anaya. Pues antes que nada, agradecer la invitación a esta instancia, a esta institución que es TV UNAM. Desde luego vemos muy pertinente el programa que ustedes desarrollan, toda vez que tiene como propósito informar a la ciudadanía de los planteamientos, de los programas de gobierno, de las plataformas electorales y de los proyectos de nación de cada instituto político del país que cuenta con registro nacional debidamente legalizado, y desde luego pues decirles que nuestro instituto político, el Partido del Trabajo, fue fundado en el año 1990, precisamente el 10 de diciembre. Nos fundamos como un partido abiertamente de izquierda en una situación muy difícil, porque fue cuando todo se caía. Es decir, el mundo bipolar se convertía en un mundo unipolar. Se caía el muro de Berlín, la Unión Soviética pues, se autodestruía, todos los países del llamado campo socialista también cambiaban de sistema político y quedaba de manera plena un mundo unipolar bajo la dominancia absoluta, particularmente en materia militar, de los Estados Unidos. En ese sentido, fue difícil para el partido levantarse, porque siempre se preguntaban que veníamos nosotros de un proyecto que ya había fracasado, aunque nunca apostamos nosotros al modelo soviético. Les veíamos también deficiencias, errores, pero sí planteábamos una sociedad igualitaria, más democrática, más participativa, pero una sociedad que asegurara bienestar y también justicia para todos los mexicanos. Estamos abiertos a la participación pues, de la empresa privada en las actividades económicas, en términos de que se debe mantener la libertad de la actividad económica para los particulares, pero también estamos en el interés de que los programas de seguridad social, el estado del bienestar se haga más pleno para todos los ciudadanos, a efecto de que no se enfrenten asimetrías que al paso pongan en tela de duda la estabilidad política y social del país. En esa perspectiva, pues, el Partido del Trabajo logra su registro nacional definitivo en 1993 y desde entonces tenemos como primera participación en el proceso electoral en 1994 y desde entonces nos hemos mantenido como un partido que se declara pues a favor de que el país tenga un proyecto incluyente, un proyecto que efectivamente dé bienestar, trabajo, seguridad y progreso a todos los mexicanos. Es pues los aspectos más fundamentales de nuestro partido en materia pues de formación histórica y las plataformas también más claves de nosotros. Nos identificamos con el mundo del trabajo porque ahí participa tanto el trabajo manual como intelectual y prácticamente es el 95% de la población mexicana que somos trabajadores, ya sea en el ámbito manual o en el ámbito intelectual. Y pues queremos pues dar respuesta
a las demandas de esos sectores sociales que representan los trabajadores del país en materia intelectual y en materia también de actividades manuales. Muy bien, muchas gracias. Comentamos entonces este primer bloque de preguntas y respuestas dedicado al tema de economía y desarrollo. La primera pregunta la hará Marco Andrade. Marco, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Marco Andrade, alumno de Derecho. ¿Cómo se administraría la banca pública de desarrollo que proponen? ¿O quiénes la administrarían? Bueno, indudablemente que somos partidarios de que las empresas públicas y las instituciones, particularmente las económicas, no nada más dependan de la instancia estatal. Yo creo que es correcto que se abra el espacio a la participación ciudadana, deben de participar empresarios, deben empezar trabajadores, porque ellos son, a final de cuentas, los agentes económicos claves para mover la economía de un país. Entendemos también de que la banca de desarrollo en sentido integral también tiene que atender el desarrollo de las empresas agropecuarias del país y en esa perspectiva también dar cabida a empresarios agropecuarios y trabajadores del campo con el propósito de que tengan una idea más completa y desde luego más integrada y lo más importante, que no haya exclusiones de ningún género. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es de Jesús Munguía, por favor, Jesús. Sí. Hola, mi nombre es Jesús Munguía, estudiante de Ingeniería. ¿Qué mecanismos utilizarían para la creación de empleos para jóvenes sin experiencia? Creemos que hay que dar algún incentivo a las empresas, porque siempre hay una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, cuando el recién egresado no tiene toda la experiencia, pues puede generar para la empresa alguna situación de gasto. En ese sentido, pues debe haber incentivos de parte del Estado mexicano a efecto de que estén abiertas las empresas para que las nuevas generaciones de egresados de las universidades, de egresados de institutos tecnológicos, de los egresados pues de las escuelas técnicas o bien de las distintas escuelas de formación en materia técnica y profesional puedan tener cabida en las empresas, porque siempre es muy común que cuando la gente va a pedir un empleo le preguntan, bueno, ¿cuál es su experiencia profesional? ¿De dónde viene? ¿Quién lo recomienda? ¿Qué sabe hacer? Y esa situación, pues, en tanto que hay una desvinculación de la formación del proceso educativo en relación a las empresas, eso hace que el alumno generalmente no tenga la experiencia suficiente o bien la persona que busca empleo a distintos niveles de preparación, y eso hace necesario que se incentive a las empresas para que puedan dar empleo a las nuevas generaciones. Muy bien, muchas gracias. Carla Cuellar, por favor, ¿nos puedes hacer tu pregunta? Claro, muy bien. Bueno, mi nombre es Carla Cuellar y soy estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. Mi pregunta sería, en su plataforma nos explican que pretenden un acercamiento con la América Latina. Entonces, ¿esto significaría un desapego económico con los Estados Unidos? Estamos en un mundo globalizado. Es decir, hoy prácticamente lo que ocurre hoy en Rusia en relación con el diferendo con Ucrania está afectando a todo el mundo, incluyendo a México. Estados Unidos busca establecer sanciones contra Rusia por el tema de la guerra en Ucrania. Se abren las llaves del petróleo, los países árabes, se inunda el mundo de hidrocarburos, de energéticos, y la caída del precio del petróleo es brutal. De cerca de $100 que tenía la mezcla mexicana, llegó a estar en $37. Esa situación pues generó prácticamente una situación muy complicada para el Estado mexicano, que se tuvo que ver en la necesidad de hacer recortes presupuestales, toda vez que el presupuesto de egresos de la Federación estuvo considerado tomando en cuenta un precio promedio del petróleo de $79, y resulta que no vamos a alcanzar esos niveles. Se han estado suprimiendo programas, proyectos, se
se descartó el proyecto del tren eléctrico de México a Querétaro, se descartó también el proyecto, que era muy importante, de crear un ferrocarril que nos permitiera unir al transísmico, que nos permitiera unir al el Golfo de México con el Océano Pacífico. A todas las dependencias se les ha pedido también que proyectos que consideran que no son prioritarios, estos se puedan limitar, y en esa perspectiva les decimos que eso viene de un fenómeno externo, eso viene de un conflicto dentro de la nueva etapa de la Guerra Fría que empieza a desatarse, y eso afecta gravemente a México. Desde luego también se ve afectado Venezuela, se ve afectado Irán, pero nuestro partido, al igual que el gobierno mexicano, tiene una visión plural e incluyente. Estamos abiertos a todas las corrientes del pensamiento universal, estamos abiertos en abonar relaciones con todos, pero particularmente nos sentimos identificados con Iberoamérica por orígenes históricos, por orígenes de cultura, por cercanía, por formaciones y economías más similares, aunque repetimos, el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos pues hace también que tengamos una vertiente de comunicación en todos los órdenes con los Estados Unidos. Hoy se considera que el 80% de las actividades de intercambio entre México se hace con los Estados Unidos. Entonces no podemos nosotros cortar la relación con Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Carlos González, por favor, tu pregunta. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos González, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y quisiera saber cuál es la postura del partido ante el estancamiento de la economía mexicana en los últimos 20 años y, bueno, ¿qué propone el partido para esto? Creo que México ha tenido un olvido de una enseñanza que es muy fundamental. Es decir, tuvimos la primera revolución social del siglo XX en 1910, antes que la revolución bolchevique en 1917. Fue una revolución de avanzada porque a la hora que se establece la Carta Magna de 1917, ahí se establece no nada más garantizar derechos individuales, sino se da pie por primera vez a garantizar derechos sociales. Derechos sociales para los trabajadores, derechos sociales para los campesinos, derechos sociales para todos los mexicanos, en función de establecer la educación gratuita y obligatoria en el plano básico, derechos sociales en torno a que contáramos con un sistema de seguridad social, como ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación también al Instituto de Seguridad y Servicios para todos los trabajadores al servicio del Estado, el ISSSTE, y en esa perspectiva México da un paso adelante. Sí consideramos pues que esta situación hace de que México también construye un modelo propio, un modelo de desarrollo propio que se ha conocido como el proyecto de la Revolución Mexicana, que a partir de 1935 y hasta 1982 mantuvo un desarrollo creciente y sostenido con un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 7% en manera sostenida. Ese modelo es abandonado en 1982, cuando empieza a implementarse en este país el proyecto neoliberal. Les recuerdo que el capitalismo mundial en 1970 empieza con la crisis del dólar, se deja de lado lo que se conoce como el Tratado de Bretton Woods, en donde se establece el funcionamiento del sistema monetario internacional, sustentado en el oro, en una relación de que por cada onza Troy, les recuerdo que cada onza Troy trae 28.3 gramos, estaba cotizada en $38. Hoy, para que tengan una idea de cómo han cambiado las cosas, la onza Troy ha llegado en los últimos años incluso a $1,700. Ahorita estamos alrededor de $1,250 la onza Troy, pero ese sistema se deja de lado. Ese tratado de Bretton Woods queda de lado y en esa perspectiva empieza a construirse, impulsado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y por la presidenta de Inglaterra, Thatcher, la
la Dama de Hierro, el proyecto neoliberal que tiene su primer ensayo con el golpe de Estado que se da en Chile en 1973. Entonces, en esa perspectiva, México tiene un modelo económico que necesita cambiar. Muy bien, gracias. Vanessa Gallegos, por favor, tu pregunta. Okay. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿qué elementos sociales, políticos y económicos son importantes para formar un proyecto de nación a futuro? El primero, tener capacidad de ser críticos con nosotros mismos. El proyecto neoliberal no ha funcionado. En tanto que nuestro crecimiento se mantuvo, repetimos, de 1985 a 82, alrededor de 6-7% del Producto Interno Bruto, de 1982 a la fecha prácticamente tenemos un estancamiento. El crecimiento de la economía ha sido 2.6%, el crecimiento poblacional ha sido entre 1.6 y 1.7%. Al descontar nosotros el crecimiento poblacional del Producto Interno Bruto, da apenas 0.6% promedio de crecimiento de la economía anual de 82 a la fecha. El país prácticamente ha estado en estancamiento. Lo que ha fallado es el modelo neoliberal, que ya la crisis que estamos viviendo a partir de 2008 está exhibiendo que es un modelo ya anacrónico y obsoleto, que ya los Estados Unidos abandonan, que muchos países del mundo están dejando de lado y están regresando al modelo keynesiano, que fue la alternativa para dar solución a la Gran Depresión del 29-33. Hoy el mundo, y entre ellos México, se ve golpeado por la gran crisis que arrancó en 2006 como crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, se convierte luego en una crisis financiera global, hoy se mantiene todavía con situaciones críticas, particularmente Europa ha tenido crecimientos prácticamente abajo de 0,0, Japón ya trae un crecimiento por más de 32 años prácticamente de 0, en este año 0.6, y lo empieza a repuntar precisamente porque empezó con Obama a cambiar el proyecto neoliberal en Estados Unidos, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una perspectiva de crecimiento de 3.6 para este año y muy distanciada de la situación que vive Europa, que prácticamente está en crecimiento cero. En tanto México no cambie ese modelo, en tanto México no aprenda de Estados Unidos, que necesitamos regresar a expedientes keynesianos, a retomar mucho los ejes que permitieron que el país tuviera un desarrollo importante en lo que se conoció como el milagro mexicano, en tanto que no volteemos atrás a ese modelo que fue generado por la Revolución Mexicana, el país estará en estancamiento. Es urgente el cambio de modelo económico. Ahí necesitamos participar todos. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Recuerden que estamos en las redes sociales. Para mayor información, www.votoinformado.unam.mx. También estamos en Twitter, en Facebook. Y por favor, por el momento se nos ha terminado el tiempo de este primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos para dar inicio al segundo bloque de preguntas y respuestas. Ya volvemos. Muchas gracias. Continuamos en Voto Informado, donde estamos charlando con Alberto Anaya, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo, para que usted, que nos está viendo, tenga las herramientas necesarias para emitir de mejor manera su voto en estas próximas elecciones. Demos inicio entonces a este segundo bloque dedicado al tema seguridad y justicia. Comenzamos con la pregunta de Mari Carmen Rubalcaba. Mari Carmen, por favor. Mi nombre es Mari Carmen, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y mi pregunta es, ¿considera usted que el término Estado fallido es bien aplicado a varios estados del país y cómo lo solucionaría? Volvemos a lo mismo, es el modelo económico. Un modelo que ha agudizado las desigualdades, un modelo que ha generado pobreza. Hoy se habla de 54 millones de pobres, prácticamente el 50% de la población mexicana.
Y es un modelo que primero genera pobres, le cierra oportunidades a los jóvenes. 8 millones, según estudios de la UNAM, de jóvenes no cuentan con oportunidad de estudiar, ni tampoco tienen trabajo. Esa masa de gente, ante la carencia de programas de gobierno que les den una alternativa, viene el crimen organizado, les ofrece dinero, les ofrece armas, la oportunidad de tener una camioneta a modo, les ofrece impunidad y son cooptados fácilmente por el crimen organizado. Sí tenemos una situación de Estado fallido, pero lo más grave es que hay una simbiosis trágica entre el poder y el narcotráfico. Tenemos que hablar ya de un narcogobierno. En muchas regiones del país tenemos que hablar de verdaderos narcoestados. En el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, en el caso de Tamaulipas, en el caso de Sinaloa. Según declaración reciente del secretario de Gobernación, el 70% de los municipios se encuentran infiltrados y controlados por el crimen organizado. Es una situación catastrófica, pero el verdadero problema es que tenemos un Estado delincuente. Cooptan a los jefes policíacos, cooptan a los mandos, se infiltran al ejército, se infiltran a ciertos sectores también, y un número importante de gobernadores, por omisión o por acción, son cómplices del crimen organizado. Entonces, las personas que deben de combatir el delito son las personas que protegen y fomentan el delito. Así no se puede, no podemos nosotros acabar, por mucho que detengan a la Tuta, por mucho que detengan al Chapo Guzmán, por mucho que hagan detenciones del Chuyín y otro tipo de personajes. Mientras no cambien las condiciones económicas y sociales que generan la pobreza, que generan las condiciones para que la delincuencia tenga como un caldo cultivo miles y miles de mexicanos que en su desesperación se lanzan por el camino equivocado, mientras exista corrupción e impunidad a los altos niveles del gobierno. Hoy es cuestionado del presidente de la República abajo, y es una situación que preocupa. Entonces, en esa perspectiva sí les decimos que existe no nada más un Estado fallido, sino existe un narcoestado en muchas regiones del país. Muy bien, gracias por su respuesta. Brenda Treviño, por favor, tu pregunta. Hola, soy Brenda. ¿Considera que un mando único por estado que controle el sistema judicial es la solución para la cuestión de seguridad? Consideramos que es pertinente cambiar de manera urgente el modelo económico, que es lo que genera toda la problemática. Necesitamos un modelo económico que atienda programas sociales, que atienda la educación, que atienda la salud, que dé derecho a todos los mexicanos, desde la educación temprana hasta la universidad, el derecho a la educación gratuita, el derecho también a que todos los mexicanos cuenten con salud, el derecho a que el Estado regrese a ser un promotor del desarrollo económico, que regresen las instituciones, verdaderas bancas de desarrollo, que impulsen el desarrollo económico a nivel regional y sectorial, y que de nueva cuenta el Estado se convierta, vía el gasto público, en un promotor del desarrollo económico social de este país. En tanto esto no se logre, el país tiene el riesgo de seguir verdaderamente hundido en una situación trágica que preocupa a todos los mexicanos. Sí es una situación grave, porque este país no cambia el modelo desde 1982. Cumplimos ya prácticamente 33 años. Yo les digo que en este país antes existía lo que se conocía como la ley del péndulo en materia política. Se decía que Cárdenas fue de izquierda, se decía que luego Miguel Alemán se pasó a la derecha, luego se decía que Ruiz Cortines fue centro, se decía luego que Adolfo López Mateos regresó a la izquierda, que Díaz Ordaz regresó de nuevo a la derecha, que Luis Echeverría regresa de nuevo a la izquierda, que López Portillo centro izquierda,
y desde Miguel de la Madrid a la fecha el país se ha mantenido a la derecha. El péndulo no ha regresado y eso ha generado una situación grave para el país que se exhibe con grandes situaciones de inconformidades y prácticamente el país está en una situación de estallido. El problema de la violencia está generalizado en el país y el crimen organizado gobierna muchas partes de este país. Es una situación muy preocupante. Muy bien, muchas gracias. Emilio Jiménez, por favor, tu pregunta, Emilio. Hola, soy Emilio de la Facultad de Ciencias Políticas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la postura ustedes como partido ante la violación de los derechos humanos y la mejora de la imagen del país a nivel internacional? Tenemos desde siempre en nuestro país una situación reiterada de violación de derechos humanos. Pero hoy lo más grave es que está violando el derecho a la vida. Las desapariciones por parte del crimen organizado son reiteradas. El tema también de las ejecuciones es lo que caracteriza prácticamente las notas de todos los periódicos del país. Entonces, en esa perspectiva sí estamos viviendo una situación muy terrible, muy difícil, muy complicada, y nuestro partido está en el interés de que esas cosas cambien y cambien desde ya, porque el país se encuentra en una situación al borde en muchos sectores del estallido social. Lo que está ocurriendo hoy en Guerrero y en Michoacán con las llamadas autodefensas son expresiones de lo que comentaba la compañera, de un Estado fallido. Pero hoy en México tenemos un Estado que no nada más garantiza el Estado de Derecho, no nada más es incapaz de garantizar los derechos humanos, sino es un Estado que efectivamente se vuelve cómplice del crimen organizado, un Estado que no puede garantizar la seguridad y la vida de los mexicanos, un Estado que no puede garantizar el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad de las personas, el derecho a la vida, un Estado que tampoco garantiza el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la nutrición, el derecho a la vivienda. Es pues una ruptura sistemática de esos derechos humanos que no nada más pasan por el tema de la tortura, de las desapariciones forzadas, del encarcelamiento a veces por injusticia, porque la gente pobre no puede defenderse y muchas veces está inocente en la cárcel. Es un Estado pues que en materia de derechos humanos se encuentra en malas circunstancias. Y volvemos a lo mismo, es el modelo económico que necesitamos cambiar. Es un modelo que ya no funciona, es un modelo que ha generado estancamiento, es un modelo que ha generado progreso, retroceso, y es un modelo que no genera para los mexicanos una alternativa de vida adecuada. Muy bien, muchas gracias. Luis Ramos, por favor, tu pregunta, Luis. Hola, soy Luis y mi pregunta es, ¿qué planea el Partido del Trabajo para restituir soberanía al Estado mexicano? Estamos viviendo con esta administración federal el más grave retroceso en materia de soberanía. Creo que Porfirio Díaz se envidiaría en materia de retroceso que hoy tiene el país. Estamos incluso en algunos niveles regresando al porfiriato. Regresamos al porfiriato porque el país pierde soberanía nacional en todos sentidos. Regresamos al porfiriato porque de nueva cuenta se va a integrar al extranjero nuestras riquezas nacionales, particularmente el tema del petróleo, el tema de la electricidad, el tema de las tierras, el tema de la minería. Ya la banca, desde Zedillo, en 1997, se crearon las condiciones no solamente para privatizarla, sino para extranjerizarla. Solamente el 90% de la banca ya es extranjera, solamente el 10% es nacional. En materia también de las fronteras, ya se aprobó la ley para que los extranjeros puedan comprar en costas y puedan comprar
en poblaciones fronterizas, situación que se había que se había mantenido pues como una forma de garantizar la integridad y la soberanía de este país. Hoy ya los extranjeros pueden comprar playas, pueden comprar en la frontera, pueden pues prácticamente comprar todo el país. El más grave retroceso que acaba de haber es que el gobierno mexicano haya permitido que agentes extranjeros estén en nuestro país armados. Recientemente acaba el Congreso de la Unión de aprobar esa modificación, que es una ofensa, que es una vergüenza y que es algo muy humillante para el país, tener que permitir, como en el extranjero, ¿verdad?, que en la represión que hubo sobre los obreros de Cananea hayan participado gente de la Guardia Nacional y del Ejército Norteamericano, aparte de las fuerzas represivas de Porfirio Díaz. Hoy de nueva cuenta se permite que extranjeros puedan en territorio nacional portar armas y se permite que hagan labores de supervisión, de vigilancia, que deben de ser competencia solo del Estado mexicano. En esa materia creemos que tenemos un retroceso que nos lleva al porfiriato. Es muy grave lo que estamos pasando. Muchas gracias. Pues bueno, muy bien. Y les recuerdo que estamos en las redes sociales. Para más información en www.votoinformado.unam.mx. Volvemos en un momento, por favor. Gracias. Regresamos a Voto Informado. Estamos platicando en esta ocasión con Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo. El tema de este tercer bloque es participación y sociedad civil. Y sin más, demos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con la pregunta de Aranza Zamora. Aranza, por favor. Hola, mi nombre es Aranza y mi pregunta es, ¿en qué consiste la reforma urbana integral que propone su partido? Bueno, indudablemente que nuestro partido está a favor de garantizar lo que la Constitución establece, el derecho a la vivienda para todos los mexicanos. Eso pasa por una reforma urbana que permita que el Estado mexicano tenga reservas territoriales, cuente con un plan maestro, donde efectivamente delinee con toda precisión en los distintos centros urbanos qué área debe estar para la industria, qué área debe estar para actividades administrativas y comerciales, qué área debe ser residencial, qué área debe ser para parques y jardines, de tal manera que se pueda tener una planeación integral, pero sobre todo también hacer áreas de reserva, tanto para parques industriales futuros, tanto para centros comerciales y administrativos, como centros educativos, hospitalarios y también centros recreativos, áreas verdes, campos deportivos, pero sobre todo zonas para crecimiento de la población en materia de vivienda. En tanto no se logre que en todas las ciudades de nuestro país se tenga un proyecto integral de ciudad, un plan maestro, que efectivamente sea aprobado por sus respectivos congresos y se convierta en ley, nuestro desarrollo va a seguir siendo un desarrollo desordenado, solamente movido por el afán de lucro, por el afán desmedido del capital inmobiliario de obtener ganancia, que no les interesa generar daño ecológico, que no les interesa construir en lugares que luego pueden ser afectados por crecientes de arroyos, por inundaciones, que no les interesa construir en terrenos pantanosos, que no les interesa en construir en lugares que no hay manera de tener acceso a los servicios básicos, sino lo único que los mueve es el afán desmedido de ganancia del capital inmobiliario. No puede el país en los centros urbanos quedar al caos, quedar a la anarquía y ser rehén
de los grandes intereses del capital inmobiliario. Urge que nuestro país cuente en todas las ciudades de un plan maestro convertido en ley, donde se planifique por urbanistas con visión de futuro el desarrollo de nuestras ciudades, el desarrollo urbano de este país. Gracias por su respuesta. Samantha Delgado, por favor. Salgado, perdón. Samantha Salgado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samantha, estudio contaduría. Y bueno, mi pregunta va dirigida hacia qué alternativas se utilizarían durante el uso de la energía para la disminución de contaminantes. Gracias. Bueno, indudablemente que el tema de contaminantes tiene que ver con exigir a las empresas equipos que controlen la contaminación, exigir a las empresas también la obligación de generar áreas verdes en los lugares cercanos donde ellos trabajan, exigir también que haya mayor control de las emisiones de dióxido de carbono y monóxido de carbono por parte del parque vehicular, que son los dos grandes elementos que generan contaminación en este país. Y esa situación pasa porque efectivamente se gobierne y se busquen también alternativas de energías limpias, porque se puede decir que la electricidad es una energía limpia, pero yo diría depende. Si es una electricidad que se genera vía una termoeléctrica, que a la vez implica el uso de combustóleo, implica hidrocarburos para poderla mover y generar esa energía, pues los hidrocarburos generan dióxido y monóxido de carbono y eso contamina. La electricidad limpia es la que puede venir de los parques eólicos, es la que puede venir de las hidroeléctricas, es la que puede venir, incluso en algunas partes ya se está sacando de la basura electricidad, y a futuro, cuando se perfeccione la tecnología, incluso tener como fuente de energía la energía atómica. Pero hoy por hoy hablar de energía es hablar de hidrocarburos, y hablar de hidrocarburos es hablar de monóxido y de dióxido de carbono, que son altamente contaminantes. Es un asunto que hoy no terminamos de resolver. No es una casualidad que Estados Unidos y China no quieran firmar el protocolo de Kioto. Tendrían que obligarse a meter controles, y son pues países que tienen un parque vehicular muy grande, y también son países, particularmente China, que en algunas regiones tiene muy descuidado los equipos anticontaminantes para sus industrias, y eso hace que no quieran entrar a firmar este convenio internacional, que es el protocolo de Kioto, para que se obliguen cada vez más a trabajar con energías limpias y evitar la contaminación y la emisión de gases de monóxido, dióxido de carbono, que están generando un recalentamiento global muy negativo para la ecología del mundo y para los sistemas ecológicos que afectan a la naturaleza. Gracias por su respuesta. Alicia Méndez, por favor, tu pregunta. ¿Qué tal? Soy Alicia, estudiante de Relaciones Internacionales, y mi pregunta es, ¿qué propuestas tiene el Partido del Trabajo con respecto a la inmigración, particularmente con los centroamericanos? Las relaciones entre los países poderosos y los países pobres no son relaciones de cooperación, no son relaciones que busquen su desarrollo, no son relaciones que busquen relaciones fraternas, son antes que nada relaciones de explotación, de dominación y de sumisión. Son relaciones de explotación porque básicamente por tres expedientes realizan dominación y explotación y opresión sobre los pueblos llamados subdesarrollados. Las inversiones directas, que significa la instalación de plantas industriales para generar riqueza que luego es llevada a los países desarrollados.
las inversiones indirectas que son hechas vía préstamos, y esos préstamos pues generan intereses y la necesidad de que el país, aparte de pagar el capital, el principal, tenga que estar pagando una pesada deuda pública externa que implica también la salida de recursos financieros de este país y se convierte en otra forma de explotación. Y desde luego también hay una forma de explotación, es que cuando directamente se realizan guerras con el propósito de dominar y colonizar directamente, invadiendo esos países, o bien apropiarse sus riquezas naturales, como es el caso de Afganistán, como es el caso reciente de Irak, como es el caso reciente de Libia, que son guerras abiertamente dirigidas a apoderarse de su riqueza, particularmente de hidrocarburos, porque es sabido que en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas de hidrocarburos del mundo, y esas guerras que se realizan por países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, a veces Francia y Japón, traen como propósito generar relaciones de explotación y de dominación sobre esos pueblos, pero también de despojarlos de riquezas naturales, como es el caso de hidrocarburos. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. El tiempo de este tercer bloque se ha terminado. Vamos a una pausa y volvemos para el cuarto y último bloque del programa. Les recuerdo nuestras redes sociales, es www.votoinformado.unam.mx y también nos pueden encontrar en Facebook, así como en Twitter. Volvemos en un momento. Gracias. Estamos de vuelta en Voto Informado y en este último bloque el invitado contará con 4 minutos para fijar su posición final. Pero antes me corresponde a mí realizar una pregunta final. Mi pregunta, señora Anaya, sería la siguiente. Los modelos de gasto público en este país no fueron del todo exitosos. Es decir, recordemos las crisis de los años 70 y 80. Es decir, no solo los modelos neoliberales tal vez no han resuelto los problemas de este país, sino los modelos de gasto público tampoco lo hicieron. Es para estos muchachos yo creo que difícil cuando usted habla de pensar en el pasado, de pensar en tiempos de la revolución. No sé, será mejor pensar en el futuro, qué tipo de modelo construir en nuestro futuro, cómo generar riqueza, no solo distribuirla, cómo generar, cuál es el modelo para generar riqueza que usted propone. Y finalmente me gustaría preguntarle, ¿cuál es el modelo de país que a usted le parece interesante en el mundo? Sí, tiene razón que para los jóvenes hablar del modelo de la Revolución Mexicana les parece un fenómeno distante, pero la historia tiene que enseñar. Es decir, hemos vivido en el mundo de manera reiterada 2 modelos, estamos atados a 2 modelos, los 2 capitalistas. Antes al modelo neoliberal se le denominaba modelo monetarista. Y desde luego el modelo keynesiano, establecido después de la gran crisis del 29-33, imperó en el mundo y rigió los destinos del mundo en sus políticas económicas hasta los 70. La reestructuración capitalista de los 70 llevó a ese modelo, que es un modelo que tiene como finalidad priorizar la estabilidad de las variables macroeconómicas, particularmente el control de la inflación, aunque el crecimiento se congele y se detenga. El modelo neoliberal ha demostrado ser un modelo sustancialmente recesivo, que ha mantenido al país postrado en el estancamiento, y mientras el mundo avanza, nuestro país permanece estancado ya por prácticamente 33 años. Hacemos referencia al modelo de la Revolución Mexicana porque fue exitoso. Fue un modelo, están las estadísticas en el Banco de México, que no está a debate. Ahí están las estadísticas.
Es el modelo que permitió el desarrollo de este país, es el modelo que permitió la industrialización de este país, es el modelo que permitió la formación de un mercado interno vigoroso, es el modelo que permitió la formación de cadenas productivas, es el modelo que permitió el desarrollo económico, el desarrollo educativo, científico y tecnológico de este país, que permitió también alcanzar, conforme la curva de los salarios, el más alto nivel del poder adquisitivo del salario, que está ubicado en 1976, precisamente cuando este modelo está vigente. ¿Qué nos ha dejado el modelo neoliberal, particularmente del 2000 a la fecha? Siendo nuestro país el primer socio comercial en el 2000, hoy somos el tercer socio comercial con los Estados Unidos. Fuimos desplazados ya por China y fuimos desplazados también por Canadá. Éramos el país en el 2000 que tenía la 9ª planta productiva. Hoy tenemos el lugar número 14. También éramos el país que en el orden de competitividad teníamos el lugar número 24. Hoy, conforme el Foro Económico Mundial de Davos, tenemos el lugar número 55. Esas son comparaciones. Gracias. Y eso nos obliga a decir que hay que regresar a expedientes keynesianos que regieron este país y el mundo, y particularmente que permitieron ese desarrollo que se conoció como milagro mexicano, ubicado de 1935 al 82. Por eso es que reinsistimos en ese modelo. Gracias por su respuesta. Le pido por favor 4 minutos para realizar un mensaje final. Pues que no la tienen fácil los universitarios, no la tiene fácil el pueblo de México. Las universidades se están convirtiendo en fábricas de desempleo. Y ustedes van a decir que soy reiterativo, pero es que ahí está. El modelo económico neoliberal se ha convertido en una gran fábrica de pobres y una gran fábrica de desempleo. Por eso es que urgimos cambiarlo. Se nos decía hace rato, si nosotros pensábamos que con un mando único se resolvería el problema de la violencia y de la inseguridad. Es un paliativo, puede ayudar, pero el tema es que mientras nosotros no vamos a las raíces, mientras no cambiemos ese modelo que ha generado pobreza en forma generalizada, que ha permitido que las clases medias se adelgacen, que ha concentrado la riqueza, que ha generado más dependencia, que ha evitado con la aplicación del Tratado de Libre Comercio que un importante sector de la industria y de la pequeña y mediana empresa vaya a la quiebra, que nos ha llevado a retrocesos en todos los órdenes, pues nosotros podemos decir, el modelo no está funcionando, urge cambiarlo, le toca a ustedes cambiarlo. Tenemos también un gobierno que irradia corrupción por todos los poros. Hoy repetimos, del presidente abajo, todo el mundo está cuestionado. Anteriormente, como dicen luego, se le sacaban los trapitos al sol al presidente o al gobernador en turno cuando terminaba. Hoy se hace en el segundo año de gobierno. Es una situación que preocupa. Los niveles de corrupción, los niveles de impunidad, el gran desorden que hay en materia de la aplicación del gasto público, que mucho se lo roban. A veces la búsqueda del poder no es para servir a los demás, no es para impulsar la libertad, el progreso, la equidad social, el desarrollo de México. La búsqueda de poder es para robarse el dinero público, para hacer grandes negocios, para tener impunidad, para, de una u otra manera, empujar a costa de crear grandes fortunas el retroceso del país. Vemos obras que se cobran a precio de primera y se construyen como obras de tercera. Es decir, todo el fenómeno de la corrupción hoy en muchos lugares del país ya no es la inseguridad el primer problema. En muchos lugares del país es la corrupción el principal problema de este país, es el tema de la impunidad. Veamos nosotros en el asunto que acabamos de vivir de Ayotzinapa. Todavía no damos nosotros con esas 43 personas desaparecidas, y uno de los cerebros intelectuales
de ese crimen de lesa humanidad, de ese crimen de Estado, que es la esposa del presidente municipal de Iguala, está a punto de salir de la cárcel. Miren nada más cómo está el tema de la corrupción en los niveles de la justicia mexicana. Es un mundo que a ustedes les toca cambiar, es un mundo que a ustedes les toca modificar, es un mundo que a ustedes les toca modificar votando de manera diferente. No pueden seguir votando por los mismos, no pueden seguir votando por esa misma clase política que ha llevado al abismo a este país. Les toca votar por el cambio, les toca votar por las oposiciones, les toca evitar que esta clase política se apodere del Congreso de la Unión vía la Cámara de Diputados, que tenga mayoría, porque va a significar más impuestos, va a significar más corrupción y más impunidad, va a significar mantener este modelo económico y va a significar que el país se le siga condenando a la pobreza y al atraso. A ustedes les toca votar diferente y votar para que los mismos bribones que nos han gobernado por tantos años ya no sigan en el poder. Tienen que votar por las oposiciones y entre ellos los invitamos a votar por Partido del Trabajo. Pues bien, gracias. Con esto terminamos esta emisión de Voto Informado. Para más información sobre este proyecto puede visitar nuestras redes sociales y página web que ahora aparecen en pantalla. Muchas gracias a Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo, por haber estado con nosotros y por responder a todas las preguntas. Y muchas gracias a nuestro público de estudiantes y asistentes de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos.